Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hoy nos acercamos a Palestina y lo haremos a través de sus medios de comunicación. ¿Cómo trabajan sus periodistas? ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Cómo contar la realidad de su pueblo frente al asedio de Israel? Si le interesa el tema, acompáñenme en los próximos minutos. Justo en la Diana. El ejército israelí mata a tiros a 7 palestinos. Unos 14.000 palestinos se manifestaron este viernes en el límite de la Franja de Gaza con Israel. La explanada de las mezquitas de Jerusalén es nuevamente escenario de enfrentamientos. La policía israelí aseguró haber intervenido para contrarrestar a un grupo de palestinos que lanzaban piedras y petardos, tras la oración del segundo viernes del Ramadán. Contestaron con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, obligando a los asistentes a refugiarse. Decenas de palestinos resultaron heridos, según la Media Luna Roja. Los hechos se presentaron incluso dentro de la propia mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, donde la presencia de las fuerzas de seguridad de Israel es considerada por los musulmanes como un acto de provocación. Naciones Unidas aprobó el viernes una resolución que exige a Israel poner fin a los asentamientos en territorio palestino por considerarlos ilegales. La medida fue aprobada con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, país que normalmente usa su derecho a veto en cuestiones sobre Israel y Palestina. Las fuerzas israelíes atacaron la mañana del martes la Franja de Gaza, tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel. Esas son las noticias que habitualmente se escuchan sobre Palestina: desplazamientos, destrucción de sus hogares, enfrentamientos con las fuerzas de Israel, muertes de civiles, en fin, malas noticias. Pero ¿cómo se ha llegado a este punto? Vamos a recordar algunos antecedentes históricos. Aunque los 27 minutos del programa no alcanzan para explicar toda la historia del conflicto palestino-israelí, te mostramos algunas claves para entrar en contexto. Historic Palestine was semi-feudal, with farmers living and working on land owned by wealthy individuals who lived far away in fancy cities of Syria and Jordan. Zionist settlers began purchasing this land in 1882. Many evicted its indigenous people to build the first settlements. Despite Jews, Muslims, and Christians living in relative harmony for thousands of years, this sprouted immediate tension and conflict. With the Zionist project getting a slow start, a new opportunity presented itself with the outbreak of World War I. Herzl and his partners knew the victors would be slicing up the colonies of the losers, which included Palestine. Aristocrats from Great Britain, France, and Russia were secretly carving up the Middle East amongst themselves. The infamous Sykes-Picot Agreement drew new borders, creating Jordan, Lebanon, Syria, and the first formal borders of Palestine. It was put under British colonial control. Riots in Jerusalem protested the takeover by yet another empire. With Ottoman Palestine becoming British Mandate Palestine, the Zionist movement had won a major step. With the flick of a wrist, a small group of British lords issued the Balfour Declaration, pledging to help, an envoy reported. The Zionists looked forward to a practically complete dispossession of the present non-Jewish inhabitants of Palestine. Settlers had now become 10% of the population, growing with large donations from Western tycoons. The settlements had already created a refugee crisis. This photo from 1929 depicts a rally in Syria of Palestinian refugees, of which there were 50,000. With this new backing, the colonial project picked up its pace, purchasing even larger chunks of earth from the feudal landlords and creating small pockets of territory. It launched several attacks on the encroaching settlements. Big clashes between settlers and Palestinians in cities grew deadly, killing many on both sides. But an era of wildly disproportionate death was about to begin. In 1936, the Palestinians launched a mass general strike. Protests lit up in numerous cities, and the strike held strong for 6 months. While initially peaceful, the British occupiers responded by declaring martial law. They recruited Zionist fighters to join them in raiding and attacking Palestinian villages. Scores of dissidents were executed. 5,000 Palestinians were left dead. On the other side, 300 settlers and 250 British soldiers.
It was through this bloody repression that the Zionists formed a bona fide armed forces, with thousands of them who were trained and armed by the British Army. In reality, it consisted of two wings. The Haganah, the official military force recognized by British authorities, and the other, a more radical wing, the Zionist Militias Fund, a group designated to reclaim the land of Israel, Joseph Weitz, wrote in 1940. There was no room for both people in this country, and there is no way, besides transferring the Arabs from here to neighboring countries, to transfer them all. We must not leave a single village, a single tribe. The unprecedented genocide by the Nazi cancer killed at least 6 million Jewish people. Millions more were exterminated for their nationality, for being gay, leftists, and more. The utter fear the Holocaust unleashed greatly popularized the formerly fringe ideology of Zionism to large sectors of Jewish society. Finally, in 1947, the 70-year-long lobbying campaign to be granted a formal state came to fruition. The British Crown turned its colony of Palestine over to the United Nations, which cut it into pieces, changing this phase of Palestine's map, speckled with small dots of settler territory, into this, the Jewish state of Israel, which was created on top of another country, gifted with 55% of its land. El supervisor general de los medios oficiales de comunicación de Palestina, Ahmed Assaf, recientemente estuvo en Cuba con el objetivo de firmar acuerdos con medios de comunicación cubanos. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de conversar con él para conocer cómo trabajan los medios palestinos para hacer llegar la realidad de su causa. Los medios de información de Palestina juegan un papel importante para dar a conocer la verdad sobre la causa palestina. Somos dueños de una causa justa, y era necesario activar y reactivar todos los medios posibles para hacer llegar la verdad de nuestro pueblo, de nuestra causa, al mundo. Uno de los medios más eficaces para hacer llegar esta verdad es a través de los medios de información, especialmente teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un enemigo que durante muchos años ha recurrido a diversos recursos para tergiversar, para desvirtuar la realidad de lo que sucede a nuestro pueblo palestino. Y por eso nosotros utilizamos los medios de información tradicionales y también los medios modernos a través de la vía digital, es decir, a través de las redes sociales, para hacer llegar la verdad de nuestro pueblo, para que se conozcan los crímenes que perpetra la ocupación israelí contra el pueblo palestino, y los crímenes que se cometen también contra los lugares sagrados, como los que se han cometido recientemente en la mezquita del Aqsa, agrediendo a los musulmanes, y también contra los cristianos en la Iglesia de la Resurrección. Y nos interesa que el mundo conozca nuestra realidad a través de la fuente de primera mano, a través de nosotros, a través de los medios de información oficiales palestinos. Y hemos podido romper ese bloqueo, terminar con ese aislamiento a que se nos ha sometido durante mucho tiempo para que no se conozca nuestra verdad, y hoy sale al mundo, el mundo conoce acerca de los crímenes que están cometiendo los israelíes en contra del pueblo palestino. La prueba más fehaciente es el apoyo, el respaldo a Palestina que ha habido en muchas ciudades del mundo, en muchos lugares, manifestaciones, acciones de solidaridad al conocer la realidad de lo que está ocurriendo allí. Y es por eso que Israel combate a los medios palestinos, se enfrenta a los medios palestinos, ha bombardeado con la aviación y con los tanques las sedes de nuestros medios, clausuraron nuestra oficina en Jerusalén, agreden, atacan a nuestros corresponsales, a nuestros periodistas, han incluso asesinado a algunos de ellos, sí, y en todos los festejos nacionales palestinos atacan a nuestra gente, atacan a nuestros periodistas y muchas veces les asesinan. Todo esto evidencia el éxito que ha logrado en su labor los medios oficiales palestinos, toda esa indignación israelí y ese enfrentamiento israelí a nuestros medios. A pesar de todos esos crímenes, Israel no ha podido lograr que nosotros dejemos de cumplir nuestro deber hacia el pueblo palestino, evidenciando, dando a conocer al mundo la verdad de nuestra situación.
El supuesto acuerdo del siglo, la propuesta del expresidente Donald Trump, no logró ningún término porque no se respetaba la creación del Estado palestino. ¿Ha existido alguna conversación con la administración de Biden? Sobre este tema también dio sus consideraciones. Sí, cuando Trump asumió el poder, el mundo supo que tenía un plan para la solución de la causa palestina. Pero cuando se conoció el plan, se evidenció muy claramente que perseguía liquidar la causa palestina, ignoraba los derechos fundamentales del pueblo palestino. Jerusalén no sería ya la capital de Palestina, como establece la legalidad internacional, las resoluciones internacionales concernidas con la causa. Ya los refugiados no regresarían a Palestina según lo que establecen. Es decir, esto está establecido en las resoluciones de Naciones Unidas, específicamente en la 194. Se mantendrían los asentamientos y se ampliarían, no como se establece que se deberían evacuar. Sí, y las fronteras del 4 de junio de 67 no serían ya las fronteras del Estado, sino que estarían dentro de la parte palestina. La seguridad quedaba en manos de las tropas israelíes y por eso las 5 cuestiones esenciales, fundamentales, cuya solución se concebía como en la solución definitiva de la causa, eran ignorados totalmente en ese plan de Trump. Era natural que el pueblo palestino, liderado por Mahmoud Abbas, Abu Mazen, rechazara totalmente ese plan. Sí, a pesar de que la administración norteamericana recurrió a todos los medios posibles para lograr la anuencia de los palestinos a este plan. A todo tipo de presión, a las amenazas, ejercieron presiones políticas, económicas, financieras. Y a pesar de todo esto, el pueblo palestino, la dirección palestina, el presidente Abu Mazen, se mantuvieron rechazando este plan. Sí, y creo que el presidente Abu Mazen fue uno de los pocos en el mundo que desafió a Trump y le dijo que no. Tuvimos éxito y logramos frustrar esta componenda, este arreglo. Hoy el pueblo palestino sigue en su tierra, sigue luchando por su independencia, por su libertad, y Trump y su plan quedaron atrás. Llegó una nueva administración norteamericana, nos contactaron, nos dijeron que eran diferentes a la administración anterior, que ellos se oponían a dar continuidad a cualquier plan anterior, que estaban en contra de las soluciones unilaterales de Israel, en contra de la construcción y expansión de asentamientos, en contra de todas las políticas que siguen y que afectan al pueblo palestino. Y eso fue lo que trasladaron decenas de enviados norteamericanos que nos han visitado en el último año, pero lamentablemente hasta ahora nada se ha cumplido. El supervisor general de los medios oficiales de comunicación de Palestina, Ahmed Assaf, explicó también que los acuerdos recientes que se firmaron con Cuba en materia comunicacional permitirán trabajar de manera conjunta para dar a conocer la realidad de sus pueblos. Hay muchas cuestiones comunes, muchos factores que nos unen a Cuba y Palestina. A pesar de la gran distancia geográfica que separa Cuba y Palestina, hoy cuando nos reunimos con los dirigentes cubanos, ya sea en la Agencia Prensa Latina o en el ICRT, cuando escuchábamos todo lo que ha padecido y está padeciendo el pueblo cubano, producto del bloqueo impuesto contra Cuba, nos cerrábamos los ojos y nos parecía que estábamos hablando de la situación del pueblo palestino. Son causas comunes, objetivos comunes, principios comunes que nos imponen mancomunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en este campo. Es cierto que somos un pueblo pequeño y tal vez Cuba no sea tampoco una gran potencia, pero nos asiste la razón. Nuestras causas son justas
la nuestra y la del pueblo cubano. Por consiguiente, tenemos la certeza de que definitivamente vamos a triunfar. Es tiempo de hacer una primera pausa. Siga con nosotros. Esto es Justo en la Diana. Así se veía el cadáver de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, captado por su propio equipo de trabajo. Esa mañana del pasado 11 de mayo, Shireen estaba cubriendo una incursión militar israelí en un campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Una colega intentaba auxiliarla, pero ya era demasiado tarde. El periodista Ali Al-Samudi del periódico Al-Quds, que también se encontraba en el lugar, recibió un disparo en la espalda, pero pudo sobrevivir. فجأة واحد أطلقوا النار علينا ما طلبوش منا نطلع ما طلبوش منا نوقف أطلقوا النار علينا الصفة الأولى أصابتني والصفة الثانية أصابت شيرين وقتلوها بدم بارد لأنهم هم قتالين بس متخصصين بقتل الإنسان الفلسطيني. Testigos del hecho afirmaron que la periodista fue asesinada por fuego israelí, probablemente por un francotirador que apuntó de manera específica a la parte de su cuerpo que quedaba expuesta entre el chaleco protector y el casco. Consideramos esto algo intencional, porque la bala pegó exactamente en el área bajo sus oídos que no está cubierta, por lo que básicamente lo que ocurrió es que Shireen murió inmediatamente en el piso. Fue un ataque deliberado. Consideramos que fue asesinada deliberadamente. Israel niega estas acusaciones y en su lugar culpa a las fuerzas palestinas, aun cuando no había miembros de la resistencia en el lugar. Palestina ha reclamado ante Naciones Unidas una investigación internacional e independiente sobre el asesinato a manos del ejército israelí. Esta semana, desde el propio Congreso estadounidense, 57 miembros, más de una cuarta parte de la bancada demócrata de la Cámara, firmaron una carta que pide al Departamento de Estado y al FBI que investiguen la muerte de Shireen, pues la periodista era también ciudadana estadounidense. Desde Palestina, el presidente Mahmoud Abbas despidió su funeral y añadió que llevarán el caso a instancias internacionales. Hemos rechazado y seguimos rechazando la investigación conjunta con las autoridades israelíes porque son ellas las que han cometido el crimen y nos remitiremos inmediatamente a la Corte Penal Internacional para procesar a los criminales, ha explicado el presidente Mahmoud Abbas. La agencia palestina de noticias Wafa enumera 86 periodistas asesinados por Israel desde 1972 hasta el presente. A fines de abril, la Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas Palestinos presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas israelíes contra trabajadores de prensa. Ahora tendrán que agregar a la denuncia la muerte de Shireen. El periodista palestino Mohamed Hado del medio Palestina News Network conversó con nuestro equipo vía internet. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para el pueblo palestino. يعني احنا كشعب فلسطيني نثمن دعم واسناد الشعب الكوبي، الشعب الكوبي دائما وتاريخيا كان مساند للحقوق الفلسطينية ورافضا للظلم، هذا الظلم الذي يأتي من الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتلاحقة. الشعب الكوبي أثبت دائما بأنه مع المظلوم ضد الظالم، وفي القضية الفلسطينية كان هناك العديد من المواقف التي عبر عنها الشعب الكوبي لدعم الشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، لذلك نحن كفلسطينيين نوجه كل التقدير والتحية والشكر. Para comenzar con el análisis, ¿cómo es el trabajo de los medios palestinos actualmente en el escenario digital? ¿Cómo enfrentan el bloqueo mediático de Israel? الشعب الفلسطيني يحاول إيصال الرسالة الفلسطينية إلى كل العالم عبر وسائل مختلفة، إدراكا منه بأن المنظومة الإعلامية الدولية الغربية هي منظومة ظالمة تساند الظالم وتقمع المظلوم وهو الشعب الفلسطيني. هنا
لذلك يعني هناك توجه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك يعني جهد فلسطيني لاستخدام الإنترنت، مواقع التواصل من أجل إيصال الرسالة الفلسطينية. هناك مبادرات فلسطينية عديدة مثل شبكة فلسطين الإخبارية PNN، لدينا مواقع بلغات مختلفة، ربما الآن لدينا فقط موقع باللغة الإنجليزية نتيجة الظروف القاهرة والمالية التي يعني اضطررنا أن نوقف بعض المواقع مثل الألماني والفرنسي. الآن لدينا موقع باللغة الإنجليزية، لذلك نحن نحاول استخدام الإعلام الرقمي، الإعلام الجديد الذي يعني لا يمكن أن يسيطر عليه 100% من أجل إيصال الرسالة. ويعني كان هناك حقيقة يعني مناسبات ومراحل عديدة استطعنا فيها كفلسطينيين إيصال الرسالة التي تحاول إسرائيل بمنظومتها الإعلامية ومحاولة سيطرتها على الإعلام الغربي عدم إيصال الرسالة الفلسطينية. بالتالي يعني نحن نحاول استخدام كل أدوات الإعلام الرقمي من أجل المساهمة في إيصال صورة وحقيقة ما يجري في فلسطين من ظلم واضطهاد وسرقة لكل ما هو فلسطيني من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الرواية الفلسطينية، المعركة اليوم في فلسطين هي معركة على الرواية وعلى إظهار الحقيقة، وبالتالي نحن كفلسطينيين نبذل جهود كبيرة من أجل إيصال الرسالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المنظومات المختلفة، ومن خلال وسائل الإعلام في بعض الدول التي يعني تناصر الحقوق الفلسطينية مثل كوبا. وبالتالي نحن نأمل أن يكون هناك يعني دعم وتعاون من كوبا على الصعيد الإعلامي، لأننا ندرك بأن هذا اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يرفض الحقوق الفلسطينية ويرفض إقامة دولة فلسطينية ويمنع إقامتها من خلال مشاريعه الاستيطانية لا يريد سلام ولا يريد للحقيقة أن تصل إلى العالم. لذلك رسالتنا إلى أصدقائنا في كوبا أن يعني يدعموا الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين الذين يأملون بإيصال الحقيقة إلى العالم أجمع. Según tu punto de vista, ¿cuál es la causa del asesinato de la periodista palestina del canal de televisión Al Jazeera, Shireen Abu Akleh? يعني قتل الصحفيين واستهدافهم في فلسطين بوسائل إسرائيلية مختلفة، كان آخرها قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة. أيضا إسرائيل تستخدم أدوات أخرى مثل الاعتقال وسرقة المواد من الصحفيين في الميدان، إطلاق النار عليهم، اعتقالهم، إلى جانب أيضا محاولة حجب المواقع الفلسطينية مثل شبكة فلسطين الإخبارية من خلال تعاونها مع منظومات أمنية عالمية. بالتالي يعني الرسالة واحدة من وراء كل هذه الممارسات الإسرائيلية، ألا وهي حجب الرسالة. إسرائيل لا تريد للرسالة والحقيقة أن تخرج إلى العلن، ولذلك نشاهد إسرائيل تحارب الصحفيين، تقتل الصحفيين، تعتقلهم وتمنعهم من العمل في كافة المواقع، لأنها لا تريد للحقيقة أن تظهر، لأن الحقيقة تظهر حقيقة هذا النظام الصهيوني المجرم، هذا النظام الذي يقتل الإنسان الفلسطيني، يسرق الأرض الفلسطينية، يسرق حتى المياه الفلسطينية، يسرق كل ما هو فلسطيني. وبالتالي خروج هذه المعلومات هي ليست في مصلحته، وبالتالي هو يحاول دائما حجب هذه الرواية الفلسطينية من خلال محاربة الصحفيين وقتلهم واعتقالهم ومنعهم من العمل بحرية. Ahora bien, ¿de qué forma ayuda el trabajo de los medios a conocer la realidad de la causa palestina en diferentes países? يعني الإعلام حقيقة يعتمد على الدول وسياساتها. إذا ما يعني ذكرنا الولايات المتحدة الأمريكية، هناك سيطرة إسرائيلية يهودية من أصحاب اللوبي الصهيوني على الإعلام في الولايات المتحدة، لذلك الحقيقة من الصعب أن تصل إلا من خلال بعض المصادر التي تحارب كما ذكرت. في بعض الدول هناك يعني أو الدول والشعوب الداعمة للحقوق الفلسطينية هي تصل، ونحن نتمنى أن دائما أن تصل الرسالة الفلسطينية إلى العالم. نتمنى من كل الدول والشعوب يعني الصديقة والشقيقة أن تعمل على إيصال الرسالة الفلسطينية، من بينها الشعب الكوبي ووسائل الإعلام الكوبية. نأمل أن تكون أداة مهمة في إيصال الرسالة ويعني مساعدتنا في إيصال الرسالة إلى العالم أجمع. لذلك Le agradecemos al periodista Monhet Hado del medio Palestina News Network por estos minutos para nuestro programa.
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, expresó recientemente sobre el conflicto entre Israel y Palestina que el objetivo final sigue siendo claro: 2 estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad, de conformidad con las resoluciones de la ONU y el derecho internacional. Sin embargo, para que esto se cumpla, deben parar las agresiones contra el pueblo palestino, la usurpación de sus tierras y sobre todo la violación de sus derechos. En esta misión te contamos cómo se vive el conflicto desde los medios de comunicación palestinos, a través de la voz del ministro de este sector y un periodista que lucha desde el terreno por contar la realidad de la causa palestina. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.